Buenas tardes, estimado público virtual que nos observa, nos acompaña. Mi nombre es Roger Blanco, soy el coordinador del programa de investigación del área de conservación Guanacaste del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Muchas gracias por observar y ver esta presentación que a continuación vamos a ofrecer de dos destacados científicos nacionales. La presentación se titula Tiburón Toro, el guardián de las Islas Murciélago del sector marino, área de conservación Guanacaste. Esta charla la estamos realizando en nuestro espacio ACG Conéctate con la Conservación. Me corresponde entonces presentar a dos científicos conocidos, muy queridos por el ACG, Andrés López e Ilena Salena. Andrés es biólogo marino con una especialización en manejo de recursos marinos y dulceacuícolas. Para su tesis de maestría, Andrés identificó y caracterizó hábitats críticos utilizados por el tiburón martillo en Golfo Dulce, Costa Rica. Además, en los últimos años ha estado desarrollando diferentes proyectos de investigación pesquera. Andrés es un profesional con un fuerte compromiso hacia la conservación marina y enfoca su trabajo en la investigación y en la protección de los tiburones. Ilena es bióloga marina y máster en conservación y manejo de vida silvestre. Ha trabajado con organizaciones nacionales y con la Universidad Nacional en proyectos de investigación, educación y conservación de tiburones. Su principal interés son las áreas de crianza de tiburones. De hecho, en su tesis de maestría caracterizó la ecología pesquera del tiburón martillo, Sphyrna lewini, en el Pacífico Central de Costa Rica, describiendo su distribución y alimentación en el área de crianza. En el año 2019, Ilena fue galardonada internacionalmente con el prestigioso premio Whitley, donado por la Fundación Garfield Winston en el Reino Unido, por sus importantes investigaciones y trabajos a favor de los tiburones martillo. Un premio que reconoce la labor de importantes jóvenes conservacionistas en destacados esfuerzos por conservar nuestros recursos biológicos. Ambos científicos, Andrés e Ilena, son miembros fundadores de la Asociación Conservacionista Misión Tiburón, establecida en el año 2009, con el objetivo de promover la investigación, manejo y conservación de los tiburones y otras especies marinas en nuestros océanos. Misión Tiburón realiza investigaciones en Golfo Dulce, Península de Osa, Isla del Coco, y desde hace más de 10 años lleva a cabo estudios científicos con tiburones y rayas en el sector marino del ACG y en el Pacífico Norte del Guanacaste. Vamos a proceder entonces a escuchar la presentación de Andrés sobre los resultados que han tenido estos esfuerzos de conservación en estos últimos años de trabajo de Misión Tiburón, y especialmente con los tiburones toro en el archipiélago Isla Murciélago del sector marino del Parque Nacional de Santa Rosa, ACG. Aprovechamos también para enviar un caluroso saludo a Andrés por ser hoy su cumpleaños, desearle pues muchos cumpleaños más, llenos de mar, llenos de tiburones, llenos de éxitos, y a continuación entonces quedamos en manos de Andrés para escuchar. Adelante, Andrés. Buenas tardes, don Roger y compañeros. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita y por los buenos deseos de feliz cumpleaños. La verdad es que es un honor compartir con ustedes el trabajo que hemos venido haciendo en un sector tan bonito como el de la conservación Guanacaste. Solo para saber que están viendo la presentación bien, si me pueden confirmar. Sí, Andrés, la estamos viendo. Adelante. Perfecto, entonces adelante, continúo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para nosotros, como dije anteriormente, es un placer poder compartir el trabajo que hemos estado haciendo en un sector tan hermoso como el sector marino del área de conservación Guanacaste. Desde sus inicios, hace más de 10 años, Misión Tiburón, para los que no conocen acerca de nuestra organización, trabaja en 3 importantes ejes de acción. Bueno, nuestra formación es biológica, somos biólogos marinos, los promotores de Misión Tiburón. Sin embargo, desde que comenzamos con nuestra organización nos dimos cuenta que
que hacía falta tener investigación, ¿verdad? Tener información, pero hacía falta mucha educación y mucha incidencia. Entonces, con ese argumento comenzamos a trabajar en esas 3 líneas de acción, utilizando los tiburones como emblema, porque aunque mucha gente antes creía que si se capturaban los tiburones iban a haber más peces, ya hoy en día sabemos que pasa todo lo contrario, que ecosistemas con tiburones son ecosistemas saludables. Entonces, lejos de asustarnos de tener tiburones en nuestros ecosistemas, más bien es una gran dicha y es un gran indicador de salud. Por eso tenemos todavía los tiburones toro en las Islas Murciélagos, porque las Islas Murciélagos son ecosistemas todavía saludables y no quedan muchos como ellas. En fin, ¿por qué comenzamos a trabajar con los tiburones? Pues los tiburones, aparte que nos apasionan mucho, nos apasionan compartir con ellos vivos, debajo del agua, bucear con ellos. Siempre decimos que estar cerca de tiburones es posiblemente estar cerca de los animales salvajes más grandes, ¿verdad? Como es el caso del tiburón ballena, como es el caso de igual de un tiburón toro o un tiburón tigre. Especies con las cuales podemos interactuar, pero eh, que nos permiten hacerlo de una manera muy orgánica, muy natural. En la naturaleza terrestre es un poco diferente, ¿verdad? No podemos acercarnos a los jaguares ni a los elefantes tan cerca, valga la redundancia. Pero bueno, en fin, los tiburones han sido muy impactados, son los grandes depredadores de los océanos y en muchos de los ecosistemas son los primeros que se han visto afectados por acciones antropogénicas. Hay 3 acciones antropogénicas importantes que afectan a los tiburones y a los océanos en general. Son la sobrepesca, la contaminación y la degradación de hábitats. Ahora más reciente se une a una 4ª amenaza, que es el cambio climático, y que estamos apenas comenzando a evaluar y a entender. En este contexto de, de la sobrepesca, quizá una de sus principales amenazas, tenemos que actualmente hay estudios y reportes que estiman que más de 100 millones de tiburones son capturados cada año en nuestros mares e incluso ya hay autores que dicen que más de una 4ª parte de las especies de tiburones y rayas se encuentran en estado o en peligro de extinción. Y ya tenemos ejemplos muy claros en algunos océanos y en algunas poblaciones donde tenemos descensos de hasta ¿por qué los tiburones se ven tan afectados? Los tiburones se ven afectados porque su biología es un poco diferente a la de los más peces, porque los tiburones también son peces, solo que son peces de cartílago. A diferencia de los peces de hueso o óseos con los que estamos familiarizados, como los dorados, los pargos, las acunes, los tiburones más bien son peces de cartílago que tienen un crecimiento muy lento, que tienen una baja fecundidad y que poseen largos periodos de gestación y pocas crías. Entonces, mientras un tiburón martillo tiene de 30 a 25 crías cada 2 años, pues un atún o un dorado tiene miles de huevos y tiene por ende miles de descendientes. Entonces, eso los hace especies muy diferentes a nivel de explotación pesquera y, consecuentemente, a nivel del impacto. Es quizás por eso que los tiburones no soportan las pesquerías y posiblemente es uno es uno de los Andrés, por animales, favor, tal sí. vez para nada más, perdón la interrupción, para hacer la presentación en grande, porque estamos viendo solo en pequeño, Oh, y porfa. entonces no, bueno, entonces comienzo de nuevo, Robert. Comienzo de nuevo, ¿qué hago? ¿Le parece, don Robert? No, en este momento, ahí. Bueno, si quiere, puedo atrás y volver atrás y hacerlo más rápido. Ok, mucho enredo ya. Continúo entonces. Bueno, Continuar, sí.
Y como les decía antes, o sea, si comparamos a los peces de hueso o los peces óseos con los tiburones, realmente sus características biológicas y fisiológicas hacen que a nivel de amenazas como la pesca, los grupos se comporten muy diferente. Entonces, pues, si los recursos como los atunes y los pargos se manejan, se pueden seguir extrayendo durante largos periodos. Sin embargo, si los tiburones o las rayas, que es el grupo de los peces cartilaginosos, se explotan sin manejo, muy rápidamente sus poblaciones declivan y pueden llegar a extinguirse. Bueno, dentro de esa visión de 3 campos de acción en los cuales trabaja Misión Tiburón, que es la investigación, la educación y la incidencia, siempre trabajamos al lado de colaboradores. Y como trabajamos con especies diferentes, también trabajamos con colaboradores diferentes. Trabajamos con especies de tiburones que son residentes, pero también con especies de tiburones y rayas que son migratorios. Trabajamos con pescadores artesanales, pero también con buzos, también con guardaparques, también con pescadores deportivos, etc. Entonces, realmente eso es una de nuestras principales fortalezas como organización. Que aunque somos una organización pequeñita, tenemos el apoyo de muy buenos aliados y aliados muy profesionales que hacen que nuestros proyectos sean más fuertes y tengan mejores resultados y mayores impactos. Misión Tiburón trabaja en 3 importantes lugares del Pacífico de Costa Rica. En el norte, trabajamos en las Islas Murciélagos y en el Golfo de Papagayo, con los tiburones toro, con las mantas gigantes y con varias poblaciones o varias especies de lamobranquios que se encuentran en estado de amenaza, como las rayas diablo y las mismas rayas látigo. Hacia el centro, perdón, hacia aguas pelágicas de Costa Rica, si tal vez sea importante ahora que estamos proyectando este mapa, hablar de que en este mapa se nota algo muy interesante, que es el tamaño de Costa Rica realmente. En la tierra es 10 veces más pequeño que en el mar, y en el mar es muy grande por la isla del Coco, que es una pequeña isla que tenemos en aguas oceánicas del Pacífico de Costa Rica, específicamente a 500 kilómetros de la costa, y que esta isla nos hace un país muy grande a nivel marino y con otros países que compartimos límites, como es el caso de Colombia y Ecuador, ¿verdad? Entonces, gracias a la isla del Coco, también en nuestro caso, Misión Tiburón dirige sus esfuerzos hacia un grupo importante de especies migratorias, entre las que destaca el tiburón martillo, el tiburón tigre, pero que también no deja de lado el tiburón ballena y otras especies que llegan a la isla en sus grandes migraciones. Y hacia el sur de Costa Rica trabajamos con el tiburón martillo. Realmente en el Golfo Dulce tenemos más de 10 años de estar trabajando al lado de las comunidades costeras, y desde hace 2 años el Golfo es santuario del tiburón martillo, los humedales del Golfo. Entonces, pues para nuestra organización, Golfo Dulce representa un sitio de muchos esfuerzos, tanto a nivel de investigación, pero sobre todo a nivel de educación y de ciencia. Tal vez les voy a hablar muy rápidamente de lo que hacemos en estos 2 lugares, la isla del Coco y Golfo Dulce, para centrarnos posteriormente en lo que hacemos en el área de conservación Guanacaste y en el guardián de las Islas Murciélagos, el tiburón toro. En la isla del Coco trabajamos también hace bastante tiempo, hace más o menos 10 años también. Comenzamos a trabajar en las bahías de la isla, trabajar de la mano de guardaparques, en identificación de hábitats críticos de tiburones en las bahías de la isla. Trabajamos en capacitación también, mejores capacidades para los funcionarios del parque, y de esta manera pudieran hacer mejor sus labores de control y protección. Es una de las principales amenazas que tiene la isla del Coco, al igual que en muchas áreas marinas protegidas de Costa Rica, la pesca ilegal. Entonces también hemos podido trabajar a lo largo de esos años en capacitación,
También hemos podido compartir en investigaciones un poco más técnicas, como en estudios que buscan evaluar la abundancia y la riqueza de especies de tiburones y rayas en aguas profundas, por ejemplo, a bordo de sumergibles. Y también hemos estado también enfocados un poco en metodologías que buscan un poco entender el comportamiento de los tiburones con o sin buzos, con o sin alteraciones humanas, para entender un poco más acerca de los impactos que podemos ocasionar nosotros como seres humanos también en sus hábitos y sus ecosistemas. Los resultados más relevantes tal vez de nuestros 10 años de trabajo en la isla del Coco, hemos analizado más de 200 tiburones residentes. Se han analizado en los últimos 2 años 30 tiburones migratorios, marcados también con marcas satelitales, viendo algunos movimientos muy interesantes hacia zonas costeras de Costa Rica y de otros países de la región, y también hacia otras zonas pelágicas de nuestro país. Como les decía antes, en la isla del Coco tenemos la dicha de trabajar tener poblaciones muy saludables de tiburones, y hemos estado trabajando tanto con especies residentes, como el tiburón punta blanca o el tiburón punta negra, pero también con especies migratorias como el tiburón tigre o el tiburón ballena, ¿verdad? Específicamente hablando del tiburón punta blanca, tal vez comentarles los resultados tal vez más relevantes. En las bahías tenemos diferentes estadios de madurez. Cuando comenzamos a trabajar con los tiburones punta blanca, realmente no sabíamos el papel que jugaban las bahías en sus ciclos de vida. Ahora sabemos que en las bahías conviven tiburones juveniles, preadultos y también adultos. También sabemos que en las bahías conviven machos y hembras prácticamente por igual. También sabemos que los tiburones punta blanca crecen 1.5 centímetros mensualmente aproximadamente, y que son súper residentes. El marcaje acústico nos ha mostrado que esos tiburones prácticamente pasan 9 de cada 10 días en las bahías, o sea, prácticamente el 90% del tiempo lo pasan en las bahías. En el caso de la isla, bahías Chatham y Wayfair, tal vez las más importantes, y es tanto así la residencia de estos tiburones que prácticamente hacen movimientos muy, muy cortos o no salen, permanecen prácticamente en los alrededores de las bahías, ¿verdad? En la actualidad estamos muy enfocados en conocer más de las especies que migran y residen en la isla del Coco por periodos esporádicos, algunos más largos, perdón. Y en los últimos 2 años, como les mencioné antes, hemos estado marcando tiburones migratorios como el martillo, el silky, el galápagos, con marcas satelitales, y tratando de entender un poco más acerca de los movimientos y de dónde están estas especies cuando no están en la isla del Coco. Les voy tal vez a hablar de los resultados más importantes. Por ejemplo, este es un macho marcado en enero del año 2019, y que nos reveló un importante desplazamiento. Estuvo en los primeros meses luego del marcaje en la isla, enero, febrero y marzo. Ahí en el mapa que les muestro, tal vez ven los puntos verdes y anaranjados pegados a la isla. Esos fueron los primeros meses que ese tiburón estuvo transmitiendo, y posteriormente, a partir de marzo, abril, él comienza a moverse hacia aguas costeras. Estuvo cerca de Punta Bonita y muy cerca de la isla Coiba. Entonces, este tal vez es uno de los resultados más relevantes de esos 30 marcas satelitales, y que nos muestran un poco acerca del uso de esa cordillera Cocos que tanto se ha hablado, y que bueno,
y que necesitamos más información para tratar de proteger, ¿verdad? Este otro mapa que les estoy compartiendo no hace referencia a 3 tiburones sedosos que tuvieron un comportamiento similar y muy interesante. Estos tiburones sedosos fueron marcados en septiembre del año 2018, hace 2 años exactamente, y durante la época lluviosa, septiembre, octubre, noviembre, incluso prácticamente hasta inicios de diciembre, permanecieron en la isla del Coco, para posteriormente comenzar a realizar grandes migraciones, grandes movimientos. Y es interesante porque esos tiburones, los 3 se comportaron de manera muy similar. En la época lluviosa permanecieron en la isla, en las áreas, en la zona de las 12 millas, en el área marina protegida, pero posteriormente, cuando se fue terminando la época lluviosa y comenzó la época seca, en diciembre y enero, esos tiburones más bien hicieron grandes movimientos hacia el Pacífico Norte, inclusive hicieron movimientos por la zona económica exclusiva de varios países de la región, como Nicaragua, Honduras, El Salvador, y nos mostraron un poco acerca de esos movimientos y también de lo poco que sabemos, y también algo realmente interesante que nos muestran estos 3 tiburones marcados es la conectividad de la isla del Coco con otros sitios del Pacífico costarricense, como el domo térmico, como la parte norte de Guanacaste, del Golfo de Palayo, donde también esos tiburones residen en algunas épocas del año, ¿verdad? Tal vez para cerrar con la isla del Coco es importante reiterar que la isla es un sitio crítico de especies migratorias y que muchas de esas especies migratorias que la isla conserva o maneja, pues salen de la isla, y cuando salen de la isla están amenazadas, ¿verdad? Es el caso del tiburón martillo común, la especie que les voy a hablar en los próximos minutos de la presentación, con la que trabajamos en Golfo Dulce, y bueno, que es el emblema de la isla del Coco, que prácticamente desde su creación es la especie por la que la isla fue creada, y que sus poblaciones siguen decayendo. En los últimos 40 años, aunque el Parque Nacional Isla del Coco fue creado y es manejado, las poblaciones de esta especie siguen declinando. Entonces eso nos hace pensar un poco de la necesidad de cambiar esos esfuerzos de conservación. Y así fue como nació este proyecto, el proyecto de conservación del tiburón martillo Golfo Dulce. Nació tratando de cambiar los enfoques de conservación. El tiburón martillo es una especie migratoria que habita aguas tropicales y subtropicales, pero que posee una fuerte segregación especial. Los adultos visitan islas oceánicas, residen en islas oceánicas como la isla del Coco, como las islas de Galapagos y Malpelo, pero los juveniles más bien residen y nacen en aguas costeras, cerca de la boca del río, cerca de la boca de manglares, cerca de manglares, y es ahí donde son muy vulnerables a pesquerías y otras amenazas. En el caso del tiburón martillo, su carne es de bajo valor comercial, es una carne oscura. En el caso de Costa Rica tiene poco mercado, y el gran reto que tenemos con esta especie precisamente es su biología, ¿verdad? Pasa en las costas cuando es pequeño, donde hay muchas amenazas, entonces definitivamente muchos de las crías no llegan a ser adultos, y bueno, eso es básico de la biología, ¿verdad? Si no tenemos juveniles hoy, no vamos a tener adultos en el futuro. Entonces eso es lo que nos ha estado pasando. Como les dije antes, en el caso de algunas especies de tiburones, cerca del 25 al 30% se habla de que ya se encuentran en estado de amenaza. Y bueno, tal vez una de las que ha tenido mayor atención y que ha estado volviéndose cada vez más en peligro es el tiburón martillo, Spina lewini. Desde el 2018, la UCN, la Unión Internacional de la Naturaleza, lo incluyó en su lista roja como una especie amenazada. Pero 12 años después, o prácticamente 10 años después, el año pasado, en vista de que sus poblaciones no se han
recuperado ni están mejorando su estado. Más bien subió un escalón más. Entonces, desde el diciembre del año 2019, el tiburón martillos Fina Lewini se encuentra en estado crítico de amenaza. Y bueno, como les dije antes, básicamente creemos que gran parte del problema es que esos esfuerzos de conservación se han enfocado en cuidar a los grandes y no estamos cuidando a los pequeños. Eso es básicamente el enfoque que inició Tiburón cuando comenzó a trabajar en Golfo Dulce, trató de cambiar. Y tal vez para explicarles un poco mejor, les muestro este mapa que habla un poco del gran Pacífico tropical oriental y de cómo están ubicadas las islas oceánicas, la isla del Coco, la isla de Galápagos y Marpelo, y más bien cómo dentro de esa área marina, esas islas están, esa gran área marina, esas islas están aisladas. Sin embargo, los tiburones no están aislados y más bien comparten y hacen movimientos o realizan movimientos entre las islas. Ya tenemos información que confirma que los tiburones de Isla del Coco martillos van a las islas de Galápagos y viceversa. Y ya tenemos información de que los tiburones martillo de la Isla del Coco también van a Galápagos y Colombia. Perdón, van a Marpelo, Colombia. Entonces esto también nos hace un reto mayor, una especie migratoria que es compartida por diferentes países y que todos tenemos que tratar de ponernos de acuerdo para mejorar su manejo. En el caso de Golfo Dulce, Golfo Dulce es un fiordo tropical, uno de los pocos fiordos tropicales que tenemos. Prácticamente es como una olla. Tenemos una parte externa poco profunda, con una boca de 12 kilómetros de largo y con aguas someras de menos de 60 metros de profundidad, donde hay mayor circulación y por ende mayor nutrientes. Y tenemos una zona interna que es el 80% del cuerpo del agua, donde hay poca circulación y es muy profunda. En el caso de Misión Tiburón, nosotros comenzamos a trabajar en Golfo Dulce, como les dije anteriormente, hace 10 años. Y bueno, durante esos 10 años hemos tenido diferentes estadios de desarrollo. Comenzamos con un estadio de conocimiento ecológico tradicional, de encuestas, de talleres, pero este primer estadio fue más bien como el inicio de todo un programa de recolecta de información biológica pesquera a bordo de embarcaciones, a bordo en muelles, analizando descargas pesqueras, para culminar en los últimos 8 años con un gran programa de marcaje acústico, convencional y satelital, que nos ha permitido prácticamente conocer cómo utilizan los tiburones martillo Golfo Dulce, y eso es lo que les voy a presentar en esta pequeña animación. Este mapa que pueden ver es la zona económica exclusiva de Costa Rica, 10 veces más grande, 11 veces más grande en el mar que en la tierra. Y bueno, aquí ahorita la animación nos lleva a un punto rojo en Golfito, al frente de Golfito, es el río Coto, ahí nacen los tiburones martillo, en esa boca que hay mucho alimento, sardinas, calamares, camarones, y los tiburones comienzan a quedarse cerca de esa zona, pero comienzan a ir haciendo incursiones al otro lado del golfo conforme van creciendo, hasta que tienen el tamaño suficientemente grande y la edad suficiente para poder volver a las islas oceánicas, es el caso de muchas de las hembras y los machos que nacen en el Golfo Dulce y que llegan a ser adultos luego de 3 o 4 años de permanecer en el Golfo, para completar otra parte de su ciclo de vida. La Isla del Coco es un sitio donde los tiburones adultos se reúnen, y un sitio relacionado a su época reproductiva, a su estado reproductivo, digamos, de cópula. Creemos que los tiburones luego de esa cópula vuelven al Golfo para dejar sus crías y así comenzar un nuevo ciclo de vida. En el caso de Golfo Dulce, luego de 8 años de trabajo al lado de las comunidades y de marcar cientos de tiburones y de realizar donde involucrar miles de niños en actividades educativas, se logró junto con el gobierno de Costa Rica en mayo del año 2018 decretar los humedales del Golfo Dulce como santuario del tiburón martillo. Es un gran
reconocimiento para nosotros, para el trabajo que se ha venido realizando y para las comunidades, para un lugar único que representa un hábitat sumamente importante para una especie crítica, críticamente en peligro como el tiburón martillo. Entonces, desde hace 2 años estamos impulsando el santuario. Estamos desarrollando en conjunto con la Unidad Ambiental de Guardacostas la estación del tiburón martillo, que junto con el buque museo representan un lugar donde estudiantes de todo Golfo Dulce y de otras áreas pueden informarse, pueden concientizarse, acerca de la importancia de este hábitat y de esta especie para todo el Pacífico tropical oriental. Igual, esta estrategia del santuario no solamente fortalece la educación, también fortalece mucho la capacitación. Hemos estado trabajando de la mano de guardaparques y de otros actores comunales como guía de turismo, certificándolos como buzos, dándoles mejores herramientas para usar el mar diferente. Creemos que el santuario, más que un modelo de represión o de manejo, es más una oportunidad para las comunidades. Creemos que el tiburón martillo puede generar recursos mucho mayores para las comunidades si se continúa permitiendo que el Golfo sea esa área de crianza y siga aportando juveniles para todo este Pacífico tropical oriental. El reto es grande y definitivamente solo vamos a poder lograr el manejo y la conservación del tiburón martillo si involucramos a las comunidades y a esos pequeños guardianes que son nuestros niños. El futuro está en las manos de ellos. Para ya ir tal vez aterrizando en la presentación que quería compartirles hoy, prácticamente me queda comentarles acerca de los conteos anuales de tiburones, que no son un proyecto como tal, pero que ha sido una iniciativa muy, muy bonita, que se ha venido fortaleciendo durante 5 o 6 años y que se han involucrado más de 500 buzos de scuba. Estos conteos anuales nos generan información acerca de tiburones y rayas que son avistados en el buceo, en sitios locales de Papagayo y de las Islas Murciélago, y a la larga se han vuelto un eje súper importante para un gremio que es un gran aliado de Misión Tiburón y del uso de los recursos marinos, que son los buzos. Cada vez necesitamos que los buzos estén en los mapas de manejo del gobierno y de otras instituciones no gubernamentales. Cada vez los buzos se vuelven actores más relevantes en el manejo del océano y prácticamente es como el puente para hablarles del tiburón toro, porque el tiburón toro es el guardián de las Islas Murciélago, pero también es una especie emblemática para todo el Pacífico Norte de Costa Rica. Es una especie que actualmente los buzos de diferentes lugares del mundo vienen a compartir y que genera recursos para las comunidades, como es el caso de mi comunidad de Playa del Coco, donde hay más de 10 operadores de buceo que ofrecen experiencias con el tiburón toro y que por ende generan recursos de ese mar tan hermoso que tenemos en este Pacífico Norte. Tal vez para ir ya aterrizando, el guardián de las Islas Murciélago, nosotros lo hemos estado estudiando en el Pacífico Norte de Costa Rica, dentro de las 43.000 hectáreas protegidas que tiene el área de conservación Guanacaste. Y bueno, si pudiéramos ver en ese mapa, en la parte superior vemos el archipiélago de los murciélagos. Ahí el último de los islotes es prácticamente nuestra área de estudio. En esta foto podemos ver una panorámica de las Islas Murciélago y parte de su gran riqueza. Las Islas Murciélago forman parte del área de conservación Guanacaste, como lo hemos venido hablando a lo largo de esta presentación, y son un sitio UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
El archipiélago Murciélagos está conformado por 15 islas, 5 islas grandes y 10 islotes, y los tiburones toro prácticamente son avistados en el último de los islotes, el islote que tradicionalmente se llama San Pedrillo. Esta es una representación submarina de ese sitio. Aquí lo pueden ver arriba del agua y aquí lo pueden ver por debajo del agua. Prácticamente San Pedrillo es un islote profundo que tiene una caída muy pronunciada y que, bueno, al estar distanciado o ser el islote más alejado de esta conformación o este archipiélago, pues leemos y hemos venido conociendo un poco más acerca de este islote, creemos que por esa profundidad es que también está visitado por los tiburones toro, pero eso es algo que lo vamos a ir comentando un poco más adelante. El objetivo de nuestra organización, el objetivo de nuestra investigación es promover la conservación del tiburón toro en Costa Rica y estudiando, para eso estamos estudiando sus poblaciones en las Islas Murciélagos. En el caso del tiburón toro es una especie tropical y subtropical que habita aguas costeras y ríos y esteros. Es una de las pocas especies que puede habitar tanto en agua dulce como en agua salada. Y bueno, la presencia y abundancia de esta especie está muy relacionado a factores ambientales como la salinidad y la temperatura. Como les dije al inicio de la presentación, existe una gran relación entre los buzos y los tiburones toro, porque en Costa Rica, aunque se capturan tiburones toro en algunas pesquerías, nuestra experiencia es que los tiburones toros son poco capturados, son poco abundantes en las pesquerías, y más bien en el caso de nuestro trabajo comenzó por su relación con los buzos. Cuando comenzamos a trabajar en los murciélagos, pues recibíamos reportes de los buzos de escuba, que comentaban acerca del avistamiento de tiburones toro en San Pedrillo, en este islote de los murciélagos. Y bueno, nuestra pregunta de investigación comenzó así: ¿por qué razón están los tiburones toro? Y ¿cómo hacemos para conocerlos y conservarlos o manejarlos mejor? Porque definitivamente, como desde el principio de la presentación les he estado comentando, si tenemos tiburones en los ecosistemas, tenemos ecosistemas saludables. Y bueno, adicionalmente, tiburones como el toro en comunidades como Playa del Coco, Playa Hermosa, inclusive Flamingo, generan muchos recursos. Actualmente cada buzo paga cerca de $200 para ir a observar esos animales y por ende cada uso prácticamente que vaya a ver a los murciélagos, a los toros, estaría pagando lo mismo que si sacáramos a esos tiburones y los vendiéramos en un mercado, porque un tiburón toro muerto vale alrededor de $200. Entonces, eso es nada más para que tengan un ejemplo de la importancia que esta especie tiene para la zona y para las comunidades. Las murciélagos, un sitio increíble donde todavía podemos compartir con estas especies, pero definitivamente también sabemos que no todo el tiempo están en las islas murciélagos y más bien nos interesa sobremanera saber dónde están cuando no están en las murciélagos y si salen mucho de estas islas, qué hacer para su protección. Así nació esta investigación y todavía este es pues uno de nuestros principales objetivos específicos: describir la residencia y el uso de hábitat para poder recomendar estrategias para su manejo. En el caso de los tiburones toro, bueno, nosotros estamos estudiando la residencia por medio de tecnología acústica. También se está usando tecnología satelital, pero para la presentación de hoy, pues les voy a compartir los resultados más relevantes del marcaje acústico. Básicamente, el marcaje acústico se realiza con una arbaleta modificada y las marcas son implantadas por medio de esa aleta
perdón, por medio de esa aleta modificada en las aletas dorsales de los tiburones adultos. ¿Dónde se marcan los tiburones? Se instalan receptores acústicos, como los que se ven en esta foto. Son esos cilindros negros que estamos fijando a esa boya. Y en este caso, los receptores acústicos lo que hacen es detectar las marcas que son implantadas en los tiburones. Entonces, cada tiburón que pase alrededor de estos receptores nos va a emitir un código y nos va a dar información acerca de la hora, de la fecha y del número o el animal que pasó por ese receptor. Voy a compartir este pequeño video que muestra un poco en qué consiste el marcaje y así que les quede más claro cómo lo realizamos. Espero que haya quedado un poco más claro con el video y bueno, tal vez esta foto explique un poco por qué las marcas acústicas se colocan por medio de arbaletas en el buceo y esto responde un poco al tamaño que tienen los animales, ¿verdad? Los tiburones todos pueden llegar a ser animales gigantes, que sacarlos del agua, pues depende cómo se haga y cómo se ve, puede ser incluso más estresante. Entonces, como vieron en el video, para el marcaje lo que se hace es que se usa una arboleta modificada y el que marca pues es un experto en el uso de esa arboleta para así minimizar el impacto que pueden tener pues en las marcas en los tiburones. Realmente, luego de 8 años, bueno, realmente son 7 años de estar marcando tiburones toro, pues sabemos que las marcas acústicas funcionan muy bien en este lugar, en el San Pedrillo, ¿verdad? En esta estación de limpieza, donde los tiburones pues se reúnen para complementar o para completar aspectos biológicos como reproductivos. Cada vez tenemos más información, no solo de las marcas, sino también de buzos, de videos de GoPro y de videos de cámaras submarinas donde muestran pequeños lapsos del comportamiento que tienen esos animales en las islas murciélagos. Tal es el caso de esta foto, ¿verdad? Donde se ven dos ejemplares muy cerca y básicamente, estos instantes corresponden un poco a lo que es la fase de reproducción de la cópula, donde el macho se acerca a la hembra y comienza a morderla para luego copularla. Pero en fin, con las marcas acústicas lo que logramos obtener es información luego de que los receptores son descargados y para cada tiburón podemos tener pues información sistematizada acerca del número de detecciones que realizó, acerca del número de ocasiones que visitó, en este caso las islas Murciélagos y el islote San Pedrillo. En total se han marcado 14 hembras adultas con una longitud variable de 2 a 3 metros. Estas 14 hembras de entre junio de 2013 y noviembre de 2019 han sido detectadas por los receptores de San Pedrillo en más de 60.000 ocasiones.
Entonces, eso es para que tengan una idea de qué tanto los tiburones visitan las islas y qué tanto permanecen en estas, ¿verdad? Realmente las hembras o los tiburones toro marcados usan mucho santerillo y pasan largos periodos de la época lluviosa en ese islote. Esto es un pequeño gráfico de algunas de estas 14 marcas, y eso es para que vean que aunque las marcas siempre tienen miles de detecciones en los receptores, algunas son mucho más eficientes o algunos tiburones permanecen más en los islotes o en las murciélagos. Por ejemplo, el tiburón 30.322, que tuvo más de 16.000 detecciones, ¿verdad? Eso es uno de los tiburones que ha permanecido mayor tiempo en las islas y que nos ha dado mayor información. Otro de los datos más relevantes que nos ha permitido obtener el marcaje acústico ha sido el horario de las detecciones. En un principio, pues tampoco sabíamos si los tiburones se agrupaban en las islas todo el día, y ahora tenemos pues información muy clara y muy, información muy clara acerca de las horas que los tiburones visitan el islote San Pedrillo y los murciélagos, ¿verdad? Y ya tenemos certeza completa de que más del 75% de los tiburones son detectados durante el día, son detectados entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde, y eso pues también pues nos permite también conocer más acerca del comportamiento, ¿verdad? Ya sabemos que los tiburones en las islas murciélagos se agregan con aspectos reproductivos, y pues ya sabemos que no todos permanecen en igual condición de tiempo, por así decirlo, pero sí sabemos, y también sabemos que llegan de día. Ellos son diurnos en las islas murciélagos, ¿verdad? Con respecto a las horas del día que prefieren, hay dos grandes picos, ¿verdad? Pues hay individuos que les gusta llegar temprano, entre las 6 y las 9 de la mañana, pero la mayoría de los individuos y la mayoría de las detecciones siempre fue entre las 2 y las 4 de la tarde. Es prácticamente al finalizar la tarde. Creemos que es cuando más se agrupan estas hembras en el islote y llegan a limpiarse, porque como les he venido diciendo, el islote San Pedrillo es un sitio donde tenemos hembras y machos adultos, y más bien lo que hemos estado detectando cada vez más o reportando y documentando es cómo este islote se relaciona con aspectos reproductivos de este tiburón toro, de este guardián de los murciélagos. Este cuadro resume un poco los datos acústicos y el índice de residencia de los tiburones que tuvieron mayores detecciones. Entonces, en promedio, los tiburones marcan cerca de 2 meses. Algunos llegan a marcar 8 meses, pero la gran mayoría permanecen marcando 2 meses. Es muy posible que las marcas se suelten también, ¿verdad? Entonces, no es que los tiburones dejaron de ir al islote, sino posiblemente también algunos perdieron las marcas y por ende ya no son más detectados por los transmisores, no, por los receptores. Algo muy relevante que nos ha permitido obtener el marcaje es el índice de residencia, que prácticamente lo que hace es relacionar el día, los días que el tiburón tuvo la marca, transmitió, y los días que estuvo en murciélagos, ¿verdad? Entonces, tenemos tenemos individuos que inclusive estuvieron 91 días transmitiendo, como es el caso de la marca 25468, y prácticamente los 91 días estuvo en San Pedrillo. Hubo otros especímenes que tuvieron comportamientos diferentes. Por ejemplo, el 25466 estuvo marcando por 80 días
pero solo 40 de estos 80 días estuvo en San Pedrillo, ¿verdad? Entonces todos no se comportan igual, todos no tienen los mismos periodos en las Islas Murciélago. Sin embargo, sí tenemos patrones similares, sí tenemos comportamientos muy comunes. Por ejemplo, lo que les decía antes, sabemos que las hembras llegan sobre todo en la época lluviosa, sabemos que las hembras, aunque permanecen en los islotes en las épocas secas, después de diciembre, sus detecciones y sus visitas son mucho más esporádicas. Suponemos que con los vientos en la época seca también pues vienen condiciones fuertes y esto pues no les simpatiza mucho. Ellos se agregan a islotes San Pedrillo con fines reproductivos y les encantan las condiciones de la época lluviosa, donde el mar es más tranquilo y las temperaturas son más cálidas. Cada vez, como les decía antes, conocemos más acerca de estos guardianes. Cada vez tenemos mejores fotos y mayores herramientas tecnológicas para esa documentación. Ya es muy común ver fotos como esta, de hembras muy lastimadas por los machos. Les comentaba antes que en los tiburones los machos en la fase de reproducción muerden a las hembras, ¿verdad? Para poder copularlas. Y bueno, esta foto muestra muy bien claro ese proceso. Hay días en que llegamos a los murciélagos y las hembras están muy marcadas. Recientemente, inclusive, hay días en que las hembras tienen dientes pegados aún en la piel, y esto pues nos indica que en esos días los tiburones han estado reproduciéndose, posiblemente no en el mismo islote donde tenemos los receptores y donde los marcamos, pero muy cerca de ese islote, y más bien en el islote se agregan para limpieza de estas heridas. Los limpiadores más bien se encargan, los peces limpiadores, de cicatrizar y curar estas heridas. Entonces es un sitio de descanso y de importancia para esta especie en este ciclo tan relevante de su vida, ¿verdad? Que es la fase reproductiva. Por ejemplo, este es un video muy corto que muestra un poco eso que ahí se ve cómo el tiburón viene enganchado a la hembra. Inclusive se puede ver otro tiburón macho viene cerca de esos dos primeros ejemplares. Poco a poco, como les decía antes, vamos teniendo mayor información, vamos teniendo mejor documentación, y bueno, a lo largo de los años de trabajar en Guanacaste, en el área de conservación, y de trabajar con diferentes aliados, pues ya tenemos una base con más de 30 tiburones toro que podemos diferenciar, ya sea por una aleta deforme o por una aleta cortada. En fin, básicamente cada animal puede tener rasgos muy característicos, y conforme pasa el tiempo y conforme tengamos más cámaras en el agua, vamos a tener mejor información. Y bueno, la murciélago es solamente el extremo tal vez más distal del área de conservación Guanacaste, pero dentro del área de conservación Guanacaste y sus 43,000 hectáreas marinas tenemos importantes hábitats que apenas estamos comenzando a descifrar, tanto para rayas como para tiburones. Tenemos que relacionar el San Pedrillo y los tiburones toro adultos con estos sitios. Todavía no sabemos muy bien dónde nacen los tiburones toro del ACG, donde esas hembras que vimos anteriormente en las fotos y los videos, adultas y sumamente grandes, donde están dejando sus crías, y eso es parte de los rompecabezas que en los últimos años y meses estamos tratando de descifrar. Estamos yendo más a los esteros más importantes del área de conservación, Naranjo, Potrera, Iguanita, Palmares, y tratando de conocer más acerca de las especies que residen en estos esteros, ¿verdad?
Por ejemplo, en esas fotos podemos ver un tiburón fusia, que es uno de los tiburones que reside en la zona del estero Potrero y que apenas estamos comenzando a documentar. Este es un juvenil, sabemos muy poco acerca de esta especie y acerca de otros estados de esa misma especie, como dónde están los adultos, por ejemplo, ¿verdad? Este es el futuro, saber más no solo de los toros, sino de otras especies de importancia para el ACG, de importancia para la conservación del mundo. Tal es el caso también de las mantas gigantes. Hemos estado también marcando mantas gigantes a lo largo de estos últimos años. Tenemos información no demasiada, pero sí comenzando ya a conocer un poquito más que representan los murciélagos para esos grandes gigantes también y su relación con otros islotes como las Islas Catalinas de nuestro Guanacaste también, ¿verdad? Esos son temas que no vamos a tratar hoy, ¿verdad? Con ustedes, pero que definitivamente están ahí y que tenemos que conocer porque son sumamente importantes para el manejo. Los dejo pensando en que con esta diapositiva que realmente conocemos muy poco, conocemos dónde se agregan las hembras para reproducirse. Sabemos que las hembras del tiburón toro llegan en la época lluviosa y permanecen algunas todavía en la época seca, pero todavía no sabemos dónde comen estas hembras y estos machos, ni dónde están las crías permaneciendo en sus años más críticos, ¿verdad? Creo que eso van a ser pasos relevantes para el manejo del tiburón toro y del gran guardián de las Islas Murciélago, que al final el tiburón toro es solamente uno de esos grandes emblemas de un lugar místico increíble que es el sector marino de Guanacaste y que como les dije antes, si tenemos tiburones toro en nuestro sector marino, pues tenemos pargos, tenemos pulpos, tenemos corales. Definitivamente, si tenemos tiburones, tenemos ecosistemas saludables. De mi parte, muchísimas gracias por la atención y por todo el tiempo que le dedicaron a esta presentación y quedo atento a cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta interesante presentación cargada de mucha información, muchos datos, pero sobre todo también cargada de muchísimas preguntas. Por todo ese gran esfuerzo que han hecho ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo que han dado a la investigación en el ACG, en la Isla del Coco y en el Golfo de Osa. De verdad, muchísimas gracias y esperamos podernos ver en otra posible presentación más adelante. Buenas tardes.